Vamos a estar esta mañana en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 36 al 47. Hechos capítulo 2, 36 al 47. Dice así la palabra de Dios: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían junto con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Hoy quiero compartir una enseñanza titulada La vida normal de la iglesia. La vida normal de la iglesia. La palabra iglesia viene de una palabrita también que es eclesia, que literalmente quiere decir los llamados fuera, los llamados fuera. Esta palabra también quiere decir asamblea, convocación, congregación. En este capítulo 2 del libro de los Hechos, después que los apóstoles reciben la investidura del poder del Espíritu Santo, Jesús les había prometido que no se movieran de Jerusalén hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Así que ellos esperaron la promesa que Jesús les había dado. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús les había dicho: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. La iglesia nace bajo este mover poderoso del Espíritu Santo. Y los apóstoles entendieron que no podían predicar, moverse, sin antes recibir este poder maravilloso que Jesús les había dado. Pero este poder no era solo exclusivo para los apóstoles. Este poder también lo puede recibir la iglesia hoy. Amén. En el versículo 39 del capítulo 2 dice: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamares.
¿Cuántos de los que están acá han sido llamados por el Señor? Entonces, esta promesa del poder o del bautismo con el Espíritu Santo también es para nosotros. Y la iglesia tiene que pedir este poder maravilloso. Está a disposición de todos aquellos que lo pidan. Jesucristo dijo: si los padres siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios, que es bueno, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Yo sé que ya tenemos el Espíritu Santo cuando creemos en Jesucristo, pero algunos se quedan solo con recibir el Espíritu Santo como una garantía para su salvación, pero hay más. Dios quiere investirte de poder desde lo alto para que puedas cumplir la misión que se te ha encomendado. Y la iglesia tiene que recibir este poder maravilloso. Amén. Cuando Pedro recibe la investidura del poder del Espíritu Santo, Pedro era muy temeroso, había negado al Señor. Pero luego de recibir esta investidura de lo alto, Pedro se levanta con valentía para predicar este sermón, este primer sermón. Y dice la Biblia que después que predicó, como 3,000 personas recibieron al Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo es quien puede dar este dinamismo a la iglesia. La iglesia nació bajo un fuerte mover del Espíritu Santo y no debe ser la excepción ahora. La iglesia tiene que aprender que no puede sola, que necesita el poder de Dios. Los cristianos tienen que aprender que solo no podemos. El Señor ha dejado el Consolador, ha dejado el Espíritu Santo, que es quien va a mover a la iglesia para cumplir la gran comisión. Gastaríamos todos los sermones para motivarles a evangelizar. Gastaríamos muchas palabras para decirles: salgan, compartan el evangelio. Pero yo creo que si cada creyente recibe el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo impulsará a cumplir la gran comisión. Amén. Y la iglesia necesita una visitación especial de Dios. No estoy hablando simplemente de árbol de vida. Creo que la iglesia actualmente necesita ser investida del poder de Dios. Nos vamos a enfrentar a los desafíos más grandes que va a vivir esta humanidad, y creo que sin la ayuda del Espíritu de Dios muchos van a retroceder. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo y Dios quiere darlo. Dios quiere darlo. Y el Espíritu Santo convirtió a un Pedro temeroso, miedoso, cobarde, en un hombre valeroso que predicó y se levantó con poder a testificar que Jesucristo estaba vivo y que Jesucristo estaba ascendido a la diestra del Padre. Y la gente escuchó atentamente este poderoso mensaje. Y como resultado de este mensaje, entonces nace una iglesia poderosa. Amén. Una iglesia valerosa. Y yo quiero hablarles esta mañana entonces de esa iglesia, la vida normal de la iglesia. Por eso la titulo así: la vida normal de la iglesia, porque eso debe suceder en la iglesia. Eso debe estar pasando en la iglesia del Señor. Amén. La iglesia no es el lugar, la iglesia no es el templo. La iglesia es la comunidad que se reúne aquí a adorar y a bendecir el nombre de Jesucristo. La iglesia es usted que ha recibido a Jesucristo como Salvador y que usted es templo del Espíritu Santo. Amén. Esta es la iglesia que el Señor se llevará para el cielo. Los lugares se quedarán, pero aquellos que hemos recibido a Jesucristo nos iremos con Él cuando Él venga. Aleluya. Miramos entonces las características de la iglesia del primer siglo. Número 1, era una iglesia que aprendía. Si puede tomar nota y que recuerde este mensaje como el último del domingo de este año. Era una iglesia que aprendía. Estamos en Hechos 2:42.
una iglesia que aprendía. Dice, y perseveraban en la doctrina. Perseveraban en la doctrina. Los apóstoles enseñaban a la iglesia y la iglesia perseveraba en la doctrina. Y la iglesia tiene que entender esto, que debe aprender las enseñanzas básicas de la palabra de Dios. Si queremos ser una iglesia fuerte, poderosa, necesitamos las enseñanzas básicas, siquiera de la palabra de Dios. El cristiano de ahora es un cristiano que no está siendo enseñado. Yo estoy encontrando una iglesia que no quiere ser enseñada, pero la iglesia del primer siglo aprendía la doctrina que le enseñaban los apóstoles. Y uno de los grandes peligros de la iglesia es caer en una religiosidad estática que lo va a llevar cada día hacia atrás. La iglesia tiene que aprender las enseñanzas del Señor Jesucristo. Decía Spurgeon, nada es más desastroso que un ministro predicando un evangelio adulterado. Oiga esto. Nada es más desastroso que un ministro predicando un evangelio adulterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento. Nada es más peligroso que un ministro, un pastor predicando un evangelio adulterado a una iglesia o a un pueblo que es ciego, sordo y sin discernimiento. No estamos para tragar en este tiempo todo lo que se nos predica. Ahora hay muchos pastores que parecen infalibles y la iglesia tiene que recibir todo, de lo contrario están en desobediencia. No se pueden contradecir sus enseñanzas, no se puede ni siquiera examinar sus enseñanzas, pero lo que la Biblia nos enseña es que debemos mirarlo todo y retener lo que es bueno. Amén. Estamos viviendo el tiempo más difícil, porque ahora la apostasía se ha metido dentro de la misma iglesia, un montón de enseñanzas torcidas que no llevan nada, que no tienen ningún mensaje, sino que mantienen a la gente emocionada. Pero la iglesia tiene que aprender doctrina, la iglesia tiene que ser enseñada si va a permanecer firme. Amén. Aquí está el Instituto de Árbol de Vida, venga. Inscríbase, estudie, prepárese para servir al Señor. Aquí en el instituto se dan doctrinas básicas de la Biblia y tenemos que aprender, porque hay una ignorancia de la palabra de Dios y cualquiera puede engañar. La iglesia del primer siglo prestaba mucha atención a las enseñanzas y aprendían las doctrinas. Si yo preguntara a los cristianos de este tiempo cuáles son las doctrinas básicas de la palabra de Dios, algunos podrían decirme, pero otros ni idea tienen. Y apenas dejemos de aprender, dejaremos de crecer en el Señor. Hay un montón de gente neófitos en la palabra de Dios que se tragan cualquier cosa. Y necesitamos aprender y conocer la palabra bendita del Señor. Amén. Jesús dijo que en los postreros días vendrían falsos profetas, engañadores, que aún engañarían a muchos. Gente que nada más piensan en ellos mismos, pero no en la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor tiene que prepararse porque vienen todavía tiempos mucho más peligrosos. Era una iglesia, número uno, era una iglesia que perseveraba en la doctrina. La palabra que perseverar es que continuaban siendo enseñados cada día, siendo enseñados
en la doctrina. Era una iglesia, número 2, que tenía comunión y compañerismo. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 32 del capítulo 4 dice: la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En la iglesia debe haber compañerismo. Amén. La iglesia tiene que practicar la koinonía, la comunión. No hay nada más bonito que ver la iglesia unida. La iglesia tiene que permanecer unida. Ahora, este ambiente, créanme que lo produce el Espíritu Santo. El hombre no puede provocar unidad. Quien provoca esta unidad, cuando la misma Biblia dice que estaban juntos y tenían en común todas las cosas y que eran de un solo corazón y una sola alma, eso solo lo puede producir el Espíritu Santo. Por eso necesitamos no solo tener al Espíritu Santo como algo allá, sino como alguien que está aquí con nosotros. Amén. Que quiere ayudarnos para que la iglesia permanezca unida en un solo alma, en un solo pensamiento, en un solo sentir, y que estemos juntos. Me agrada que los hermanos se visiten unos a otros, no para hablar del pastor, ni chismosear. Me encanta que los hermanos se visiten y que compartan juntos la palabra de Dios y oren juntos, porque allí envía bendición Dios bastante. Amén. Y esta gente se visitaba, esta gente permanecían juntos, compartían juntos y disfrutaban juntos la presencia del Señor. Amén. Número 2. 3. Era una iglesia que oraba. Era una iglesia que oraba. Dice el versículo 31. El versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, esta iglesia perseveraba en 3 cosas. Número 1, la doctrina del Señor. Número 2, la comunión. Número 3, las oraciones. En estas 3 cosas tenemos que perseverar también nosotros. ¿Les parece? La comunión también entra a la cena del Señor, el partimiento del pan. Todo eso hace parte de la comunión, de la koinonía. Pero también en las oraciones. Es bueno que los hermanos oren juntos. Hay más poder cuando los hermanos oran juntos. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, ahí estoy yo. Amén. A mí antes me gustaba porque un hermano se convidaba al otro, vamos a orar, o vamos a hacer ayuno, o vamos a vigilar. Ya eso se perdió, pero podemos recuperarlo. Que los hermanos se conviden a orar, a buscar el rostro del Señor. Quiero decirle esta mañana que la oración nunca sobra. Siempre la oración será importante en la iglesia. Siempre será importante la oración en la iglesia. Y si la iglesia ha de permanecer firme, tendrá que buscar el rostro del Señor en oración. Los primeros cristianos sabían que no podían enfrentar la vida solo. Los primeros cristianos sabían que tenían que depender exclusivamente del Señor y del poder de su fuerza. Siempre hablaban con Dios antes de salir a predicar. Siempre hablaban con Dios antes de enfrentar las situaciones difíciles. Ellos no podían arrastrar la vida solo. Necesitaban la ayuda, la presencia del Señor. Y usted tampoco podrá solo. Necesita la ayuda del Señor. Amén.
Hay mucho cristiano que ha descuidado la oración. Mucho cristiano. Pero si algo le da fuerza a la iglesia es la oración. No como vimos el martes, no la oración religiosa, sino la oración de comunión, la oración para estar en la presencia del Señor, para buscar su rostro, no para informar a Dios de las cosas que necesitamos, porque Él sabe de qué cosa tenemos necesidad, sino porque queremos pasar tiempo con el Señor. ¿A cuántos les agrada orar? ¿Es fácil orar? ¿Ah? Hay luchas. El diablo odia la oración, porque es que la oración del cristiano hace mucho daño a Satanás y a los demonios. Por eso la iglesia tiene que orar si quiere estremecer el reino de las tinieblas. Y esta era una iglesia que oraba. Decía alguien, somos débiles. Si somos débiles en la oración, seremos débiles en todo. Si somos débiles en la oración, seremos débiles en todo. Pero si somos fuertes en la oración, entonces disfrutaremos del poder de Dios. Y miraremos que nada será imposible para la iglesia. Estamos llamados a orar, hermano. Nunca va a sobrar la oración, siempre la oración será necesaria. En Hechos capítulo 4, cuando la iglesia fue perseguida y los apóstoles fueron encarcelados, luego que los pusieron en libertad, Hechos 4:31, ellos subieron a orar. Y dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Cuán poderosa era la oración de los apóstoles y de la iglesia. Cuando oraban, el lugar, ¿qué pasaba con el lugar? Temblaba. ¿Cuántos quieren temblar bajo el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos del poder del Espíritu Santo? No es esa oración para aquietar nuestra conciencia que nos dice que no hemos orado, porque muchos oran es así. Oran cualquier palabrita y ya la conciencia le dijo que oró. Entonces no ore para aquietar su conciencia. Ore porque usted necesita tener comunión con el Señor, diario. Y esta iglesia oraba mucho y sus oraciones eran poderosísimas y llenas del poder del Espíritu Santo. Tanto que el lugar donde se congregaban temblaba. Si nos levantamos a orar, vamos a temblar bajo el poder de Dios. La iglesia está débil porque está débil en la oración. Necesitamos incrementar nuestra vida de oración. Si somos débiles en la oración, entonces lo seremos en todo. Quiero ver cristianos que se levantan fuertes para servir al Señor Jesucristo. No sé cómo has terminado este año, pero vamos a empezar el próximo año. ¿Qué próximo año? Desde ya, orando. Amén. Orando, buscando el rostro del Señor. Era una iglesia que oraba. Era una iglesia que afectaba a la comunidad. Punto número 4. Era una iglesia que afectaba a la comunidad. Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. O sea, era una iglesia que afectaba a la comunidad. Dice que sobrevino temor a toda persona. Esto es tremendo, mi amado. Pero cuando el poder de Dios está en la iglesia, la comunidad va a ser afectada. Yo no creo en esos avivamientos donde solo la iglesia es afectada y la comunidad no pasa nada. Cuando Dios irrumpe en la iglesia, cuando el poder de Dios se manifiesta, la misma sociedad va a ser transformada y va a ser tocada. Amén.
Un verdadero avivamiento es cuando los cristianos son quebrantados. Un verdadero mover del Espíritu es cuando los cristianos son quebrantados y la sociedad también es tocada. Y son transformados. Yo nací en una iglesia donde había este mover poderoso del Espíritu Santo y la gente tenía temor en los alrededores de la iglesia. Tenían temor, tanto que ponían un circo cerca de la iglesia y no funcionaba el circo hasta que el culto de la iglesia no se acababa. Y el dueño del circo venía a hablar con el pastor y le decía: ustedes hacen los cultos como que muy largos. Muy largo, porque cuando está el mover de Dios, el culto es muy largo. Y ellos no podían hacer sus funciones hasta que el culto no se acabara. Así era el poder de Dios que había allí. Amén. Entraban los borrachos a sabotear la reunión y caían allí bajo el poder de Dios y se le quitaba la borrachera y se convertían a Jesús. No estamos hablando de una iglesia que está sola. La iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Amén. El poder del Espíritu de Dios. Y tenemos que evidenciarlo. Y esto debe afectar a la gente que no tiene a Jesús. Y la gente que estaba alrededor sentía temor aún de acercarse a ellos por ver esta gran manifestación del poder del Espíritu Santo. Pero es que yo le voy a decir algo más delicado todavía. Cuando hay este mover poderoso del Espíritu Santo, la iglesia también siente temor. La iglesia siente temor. Y yo quiero ver una iglesia reverente ante el Señor. Yo estoy notando mucha irreverencia en la iglesia últimamente. No estoy hablando de árbol de vida, en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia del Señor. Amén. Donde la gente le importa poco la reverencia cuando está delante del Señor. Pero es la falta de la presencia misma del Espíritu en la iglesia, que cualquiera puede uno estar predicando y el otro está ya en su celular mirando el Face o mirando el WhatsApp, no sé qué está mirando ahí, pero algo está mirando. Y no hay reverencia mientras está predicando la bendita palabra del Señor. Amén. Debe haber reverencia. Ahora, si nosotros mismos no sentimos temor, ¿qué temor va a sentir la gente de allá afuera? La iglesia debe ser una iglesia reverente. Número 5. Era una iglesia en la que sucedían cosas. Era una iglesia en la que sucedían cosas. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas señales eran hechas por los apóstoles. Muchas señales, maravillas, milagros. O sea, era una iglesia donde sucedían cosas. ¿Cosas como qué? Milagros, señales, maravillas. Estoy hablándole de una iglesia normal. Esto debe suceder porque es la misma iglesia. ¿Me está escuchando? Hay un montón de teólogos muertos que te están diciendo ahora mismo que los milagros y las señales fueron para la iglesia del primer siglo. Es que ellos mismos no tienen ni poder para espantar una mosca. Tengo 30 años de conocer a Cristo y he visto todos los milagros y señales que usted se imagina. No se imagina. Y el Señor sigue haciendo milagros. El Señor sigue haciendo señales. En la iglesia deben suceder cosas. La iglesia no es una iglesia muerta. La iglesia tiene la vida y el poder de Dios.
Amén. Los endemoniados tienen, o los demonios tienen que salir de la gente que está atada. Deben irse. Estos días hablaba con mi esposa y le decía, o se acabaron los demonios o se acabó el poder. Una o dos. Pero donde está el poder de Dios, los demonios no pueden estar. Porque somos más viejitos en el Evangelio, nos acordamos de algunas ministraciones, eso era demonio por todos lados. Gente atada siendo libertada. Oigo, o se acabaron los demonios o se acabó el poder. Pero cuando está el poder de Dios, el demonio se incomoda. Y tiene que irse, tiene que manifestarse, tiene que salir. No se siente cómodo donde está el poder de Dios. Fui a un campamento hace unos años atrás y el director del campamento me dijo, esta noche quiero que hable sobre la llenura del Espíritu Santo. Y yo comencé a hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. Y para que los jóvenes fueran llenos del Espíritu Santo, y resulta que lo que se rebotó fue una demoniera. Yo nunca había visto tanto demonio junto. No daba abasto de tanto demonio. Creo que empecé como a las 7 y eran las 12 de la noche y todavía demonio por todos lados. Y yo dije, bueno, ¿y qué pasó aquí? Si yo estaba orando era por llenura del Espíritu Santo. El Señor tenía que limpiar los vasos primero. El siguiente día sí oramos por llenura del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se derramó, pero jóvenes estaban muy atados. En la iglesia deben suceder cosas. ¿Les parece? Y entre ellos los enfermos tienen que sanarse. Hay enfermos aquí, se tienen que sanar en esta mañana. En el nombre de Jesús. No hay enfermedad que va a resistir el poder de Dios. El cáncer tiene que irse. Tiene que irse en el nombre del Señor. En estos pasajes dice que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Así, la sombra hasta estaba llena del Espíritu Santo. ¿Ah? Bueno, no dice que la sombra sanaba a alguien, sino que al pasar Pedro, o siquiera la sombra, cayera sobre alguno de ellos. Pero aún Pablo dice que llevaban sus delantales a donde estaban los enfermos y también se sanaban. Es que el Espíritu Santo quiere hacerlo nuevamente con nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a que lo haga nuevamente? Póngase en sus manos y deje que le utilice. Y en esta iglesia dice que muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Muchos milagros. En el capítulo 3 del libro de Hechos hay un cojo ahí. Y Pedro andaba como andan a veces muchos cristianos. No tengo plata ni oro. O sea, muchos cristianos no tienen plata ni oran. Entonces, no tengo plata ni oro. Pero de lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y se levantó el cojo y comenzó a brincar y a saltar y a glorificar al Señor. Amén. ¿Cuántos quieren ver esta manifestación? ¿Será que eso fue para el primer siglo o sigue todavía el Espíritu Santo haciendo milagros? Sigue obrando señales. Hay que traer la vida del Espíritu a la iglesia. Cuando digo traer, Él nunca se ha ido. Lo que pasa es que nosotros nos fuimos. Hay que regresar.
Hay que regresar a la oración, hay que regresar al ayuno, hay que regresar a la palabra, hay que regresar a la santidad, hay que regresar a buscar el rostro del Señor y veremos la gloria de Él. Amén. Antes los ayunos eran de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Hay una teología que está por allí que dice que ya la iglesia no debe ayunar, porque Jesús ayunó 40 días. Y como Jesús ayunó 40 días, Él ayunó por nosotros. Sigue así. Sigue así. Si usted lee Hechos capítulo 13, va a encontrar que los apóstoles se reunían a ayunar. Hechos capítulo 13 va a encontrar que los apóstoles se reunían a ayunar. Es más, Jesús, un día vinieron los discípulos de Juan y le dijeron: tus discípulos no ayunan y los de Juan sí. ¿Qué les dijo Jesús? Ellos no ayunan porque el esposo o el novio está con ellos, pero un día les será quitado y entonces ayunarán. O sea, ellos no ayunan porque yo ahora estoy aquí con ellos, pero un día yo me voy a ir y ellos van a tener que ayunar. Busque el calendario a ver cuándo fue el último ayuno que usted hizo, si se acuerda. Y usted quiere que sucedan cosas, usted quiere que Dios se mueva con poder en su vida, quiere ver la gloria de Dios. Es verdad que estamos en la gracia, pero hay que esforzarse también. Amén. A Timoteo se le decía: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. ¿Por qué no creemos esta mañana que la iglesia va a entrar a un tiempo poderoso de milagros, de señales, de ver la intervención maravillosa del Espíritu Santo transformando la gente, cambiando los corazones? ¿Les parece? Era una iglesia solidaria o generosa o una iglesia que compartía lo que tenía. Versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Era una iglesia generosa, solidaria. Aquellos primeros cristianos tenían un fuerte sentido de la responsabilidad mutua. Ellos, esos cristianos, no podían soportar tener demasiado mientras otros pasaban necesidad. Esos primeros cristianos no soportaban tener demasiado cuando otros pasaban necesidad. Esta vida la da el Espíritu Santo. Si alguien va a hacernos nosotros generosos es el Espíritu Santo. Solidarios, libres para dar. La iglesia, cuando está llena del Espíritu Santo, no hay que pedirle, ella misma es generosa. Amén. No como lo que hay por ahí ahora, un montón de atracadores. Atracadores de la fe. Juegan con la fe de la gente. Yo a este tipo de iglesia voy con poquita plata porque es que me la sacan. Y si me sacan, no me sacan mucho.
Pero cuando está el poder del Espíritu Santo, la iglesia es libre para dar, sin que la estén obligando, sin que le estén mandando. Eso lo produce Dios. Amén. Y esta iglesia se desprendía porque no podía soportar que otros pasaran necesidad. La solidaridad en la iglesia es necesaria. Si algo va a afectar a la gente que no tiene a Cristo, es ver una iglesia solidaria, comprometida con la causa social de la gente. La iglesia tiene que mostrar a Cristo y lo puede mostrar ayudando al necesitado. Amén. Ayudando al necesitado, visitando al enfermo, visitando a la viuda, visitando al preso, compartiendo con aquel que no tiene nada. Y esta era una iglesia en donde no había necesitados, porque cada uno compartía con los demás. Y la idea debiera ser esa, que en la iglesia no tengamos necesitados, porque todos nos preocupamos los unos por los otros. Amén. Y el apóstol Juan dice, ¿qué tal si tú vas a visitar a un hermano y encuentras que ese hermano no ha tenido para su sustento? Y entonces tú le dices, ven acá hermanito, vamos a orar para que Dios te supla, teniendo tú cómo suplir la necesidad del hermano. Entonces el apóstol dice, ¿cómo está el amor de Dios en ti? Mientras algunos en sus casas miran el closet y dicen, voy a ver qué pega con qué. Zapatos, camisa, vestido, bueno. Otro mira no sé qué y dice, esto cae con todo. Tenemos que ser generosos. Amén. Tenemos que ser generosos. La mano generosa será prosperada. Y en esta iglesia no había necesidad porque los hermanos pensaban en los hermanos. Yo creo que podemos llegar a ese nivel. Creo que podemos. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Número 7. Era una iglesia que daba culto a Dios. Una iglesia que daba culto a Dios. Versículo 46. Perseveraban unánime cada día. ¿En dónde? A ver, ¿dónde estaban cada día? En el templo. Pero también en las casas comían junto con alegría y sencillez de corazón. O sea que estos hermanos, según el texto, parece que tienen culto todos los días. Porque perseveraban cada día en el templo. Y los templos en aquel entonces no eran como esto, porque no había templo, sino que estaban en las casas y se reunían y compartían juntos. Pero la iglesia debe amar la casa de Dios. Ahora tenemos un lugar donde nos congregamos. Este es el lugar donde nos congregamos. Y muchos hermanos se les ha metido la costumbre, como dice Hebreo, que dejan de congregarse, como algunos tienen por costumbre. El no venir al templo es una mala costumbre. Y el día que usted se quedó, se seguirá quedando. Y eso es una mala costumbre. ¿Cuántos aman el estar aquí? ¿Amas eso? Como David decía. ¿Qué decía David? Mejor es un día, ¿dónde? Que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos saben que siempre que venimos a un culto hay bendición? Dios tiene alguna palabra para nosotros. Puede motivarnos el Señor, aún sanarnos, fortalecernos.
Yo tengo 30 años de convertido y creo que no me he perdido ni un culto, solamente cuando estaba enfermo. Pero yo amo el congregarme, porque sé que los hermanos juntos, compartiendo juntos, Dios envía bendición allí bastante. Y nos alentamos los unos a los otros. Y los hermanos de esta iglesia necesitamos congregarnos más. No hay muchos servicios en la iglesia y aún así no nos congregamos. Necesitamos sacar ese espacio para venir al templo y buscar el rostro del Señor junto con los demás hermanos. Aleluya. Yo sé que estoy siendo directo, pero no me importa. El que ama al Señor, ama la casa de Dios. El que está lleno del Espíritu Santo no quiere otra cosa, sino que estar allí buscando al Señor. Me dirás, ¿puedo buscarlo en la casa? Sí, también. Pero no hay como estar los hermanos juntos y adorar juntos, y los tizoncitos juntos van a encender una gran llama. Amén. A mí me motiva el saludo de un hermano, me motiva mucho. ¿Usted cree que no? En el saludo hay bendición. Yo no te doy la manito así, hermano, Dios te bendiga, como un formalismo religioso, sino que sé que te voy a bendecir en el nombre de Jesús. Recuerdo a alguien que me lo encontré en la calle y tenía su moto allí, la estaba reparando. Era un hermano de la iglesia y lo saludé, hermano, Dios te bendiga. Y al saludarle, la moto se arregló. Hay bendición, amén. ¿Quién quita que en uno de esos saludos el enfermo se sane? Es que podemos impartir bendición. Estamos llenos del Espíritu Santo, amén. Aleluya. Así que ahora que se salude con el hermanito, apriete la mano y sientan la bendición de Dios. Experimenten la bendición de Dios. Después voy a dar testimonio en la iglesia. Pastor, el día que usted me saludó, yo tenía la moto dañada y se me arregló. Qué bueno. Qué bueno. Número 8, y esta es buena. Número 8. Era una iglesia feliz. ¿Cuántos son felices? Amén. Aleluya. No hay gente más feliz que nosotros. Mire el versículo 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían junto, ¿con qué? ¿Con qué comían junto? Con alegría y sencillez de corazón. O sea, era una iglesia alegre, feliz. Sonría que Cristo le ama, decía el evangelista J.J. Ávila. Sonríe, Cristo te ama. Yo era la persona más aburrida del mundo. Aburrido. Pero el día que Cristo vino a mi corazón, la felicidad llegó y no se ha ido. Ni se irá. Y he aprendido que el cristiano de cara larga es la peor propaganda para el evangelio. Nosotros necesitamos irradiar el gozo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Amén. Y a veces la gente cree que yo no tengo dificultades, problemas ni nada, no. Te regalo si quieres. Pero es que el gozo que el Señor nos da no es ausencia de dificultades. Jesús dice que Él nos da una paz, no como el mundo nos las da. Amén. El verdadero gozo no es
por lo que sentimos o estamos experimentando en nuestras vidas, las situaciones complicadas. El verdadero gozo es porque hemos sido perdonados, somos salvos, tenemos el Espíritu Santo, nos vamos para el cielo. Amén. Y Jesús dijo, nadie les quitará el gozo. Ninguno puede quitarnos el gozo. Ni las dificultades más duras de la vida nos quitarán el gozo. No concibo los cristianos resentidos y amargados. ¿Por qué? No. El Señor quitó toda amargura. Todo fracaso, toda derrota se llevó el Señor. Ahora somos más que vencedores por aquel que nos amó. Dele un aplauso a Él. Aleluya. Y esta era una iglesia feliz, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, hermanos sencillos. Diga conmigo, hermanos sencillos. ¿Cómo se ha perdido eso en muchos? La sencillez, la cordialidad. A veces viene el orgullo, el creernos más. Eso no sirve. Somos uno en Cristo y miembros los unos de los otros. Hacemos parte del mismo cuerpo. Y amamos al mismo Dios y servimos al mismo Dios y nos vamos para el mismo cielo también. Aleluya. Tenemos al mismo Espíritu Santo. ¿Hay alguno que todavía esté resentido con algún hermano? Porque antes de terminar este año usted no le pide perdón. O ahora que salga de acá de la iglesia se lo lleva a comer algo por ahí. Seguro que se va a reconciliar. No siga así, eso le hace daño a usted y le hace daño a la iglesia. Yo únicamente estoy ofendido con alguien en esta vida, es con Satanás. Pero con los hermanos no. Y hacen para llevar, pero ¿para qué uno resentirse para después pedir perdón? No podemos vivir así. Y he tomado la decisión de no resentirme con ninguno. Porque es que de todos modos, si me resiento, tengo que pedirle perdón. Porque para el cielo no voy así, tampoco voy a poder orar resentido. Jesús enseñó eso en el Padre Nuestro. Si tú no perdonas a tu hermano, tampoco tu Padre Celestial perdonará. Y de seguro que tampoco escuchará la oración. Es más, se le dice a las esposas que estén en paz con sus maridos para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Me está escuchando? Porque algunos quisieran mandar al esposo para el infierno mismo. Y yo no sé cómo puede orar una pareja resentida. Y se atreven a orar así. Bueno, si han de orar es para que el Señor los perdone y los ayude a reconciliarse. Voy a terminar, porque esto está demasiado duro. Era una iglesia feliz. ¿Cuántos son felices? Déle un aplauso a Jesús. Aleluya. Iglesia feliz. Aleluya. Yo he hecho chistes de vez en cuando y una hermana me dijo, pastor, de esas aburridas de la iglesia, me dijo, pastor, estoy orando por usted para que el Señor le quite y esa echadera de chiste que tiene usted. Yo dije, por favor, no lo haga, que ese es el fuerte mío. Pero somos felices. Amén. Hay problemas, hay dificultades, hay situaciones complicadas, pero el gozo del Señor es nuestra fuerza.
Vamos hacia adelante. Hemos terminado un año en victoria. ¿Cuántos se unen a mí también? Amén. Los problemas ahí van, pero nosotros vamos para adelante también. Nada nos va a detener. Termino diciéndole que era una iglesia que sufría por Jesús. Era una iglesia que sufría por Jesús. En Hechos capítulo 5, 40 y 41, sufrían por Cristo. Hechos 5, 40 al 41. Dice, convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, mire, azotaron a los apóstoles y les intimaron que no hablasen más en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Señor. Mi hermano, ¿quién después de azotarlo está feliz? Y eso es el gozo del Señor. Los azotaron y ellos salieron de allí gozosos y felices porque se habían sentido dignos de sufrir por causa de Cristo. Cuando lleguemos a este nivel de sufrir por Cristo, estaremos en condiciones de vivir para Él. ¿Me está escuchando? Cuando lleguemos a este nivel de sufrir por Cristo, estaremos en condición de vivir para Él. A mí no me puedes decir que vives para Cristo, pero no estás dispuesto a sufrir por Cristo. Y ellos se sentían felices, gozosos de padecer por causa de Cristo. Ahora te están vendiendo un evangelio raro. Y el evangelio que te están vendiendo es un evangelio de beneficio, nada más. Ojo con ese evangelio. Vienes a la iglesia, el Señor te sana. Vienes a la iglesia, el Señor te da casa, te da carro, hasta yate te da. Vienes a la iglesia, tu familia se arregla, tus hijos, hasta el pelo si se te cayó otra vez sale. Y yo no dudo de eso, porque creo en los milagros del Señor. Pero ese no es el contenido del evangelio. El contenido del evangelio es que Cristo murió por ti para perdonar tus pecados y darte una vida nueva. Ya lo demás es añadidura. Amén. Pero eso sí, si quieres todo eso, entonces tienes que pactar, o tienes que sembrar, o tienes que, comprarte el cielo. Y esto es lo peligroso. Mis amados, vamos a darle un último para no quedarnos mucho. Era una iglesia que testificaba de Jesús. Era una iglesia que testificaba de Jesús. Hechos 5:42. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? Apréndase ese versículo de memoria. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, era una iglesia que testificaba de Cristo todos los días. Se parecían a los testigos de Jehová. Todos los días por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje? Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje que debemos predicar? Jesucristo. Decía Spurgeon, decía algo. Si no hay Cristo en tu sermón o en tu mensaje, caballero, si no hay Cristo en tu mensaje, en tu sermón, entonces vete a casa. No prediques de nuevo hasta que tengas algo que vale la pena oír. ¿Me estás escuchando? Si no tienes a Cristo en tu mensaje, entonces vete a la casa y no prediques de nuevo hasta que tengas algo importante
que podamos escuchar. Nuestros sermones, nuestros mensajes deben de estar llenos de Jesucristo. Si no predicamos a Cristo, hemos fracasado. Así que nuestra misión es esa: testificar acerca del Señor Jesucristo. De lo contrario, no tenemos más nada que decir, ni hay nada importante en nuestro sermón. Si Jesucristo no es el centro, la predicación está vacía, no tiene sentido. Si las canciones que oímos no tienen a Jesús, no las escuchamos. Porque ahora se ha vuelto un comercio también la música, en donde no meten a Jesús en sus canciones porque Jesús no es comercial. Bueno, es que Jesús tampoco es comercial. Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Pero el contenido de la alabanza: Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Antes Jesús era el tema de las canciones, pero también el tema de las predicaciones. Ahora es cualquiera el tema de las predicaciones y las canciones. Pero si no están llenas de Jesús, entonces están vacías. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo? Te colocas de pie y le damos gracias esta mañana. En Hechos 2:47 dice que la iglesia alababa a Dios y tenía favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día los que habían de ser ¿qué? Salvos. Cuando la iglesia tiene este ambiente que hemos visto hoy, entonces el Señor añade los que han de ser salvos. Si permitimos que este ambiente se dé en la iglesia, que es la vida normal de la iglesia, entonces el Señor añadirá a los que van a ser salvos. Él los va a traer. Árbol de Vida se va a levantar como una iglesia muy grande. Pero necesitamos permitirle al Espíritu que se manifieste como Él quiere hacerlo. Amén. Espíritu Santo de Dios. Y la gente va a llegar, Dios las va a traer y nos va a utilizar para predicar el Evangelio. ¿Por qué no pide esta mañana el poder del Espíritu Santo? Que termines este año motivado, animado, porque viene un año de grandes retos. Aquí estamos este día, Señor, para declarar que tú estás en medio de nosotros. Aquí estamos en esta mañana, Jesús. Perdónanos si hemos descuidado la presencia del Espíritu Santo. Perdónanos si hemos luchado en nuestras propias fuerzas y nos hemos cansado y hemos querido ver grandes resultados en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, cuando hemos ignorado que el Espíritu de Dios nos anhela y quiere manifestarse poderosamente en nosotros. Hoy, Señor, estamos aquí en tu presencia. Ayúdanos a ser una iglesia como tú la has soñado, como está en tu corazón, como tú la has diseñado, no como nosotros queremos verla, sino como tú quieres verla. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra y que el centro de nuestra predicación sea tu nombre. Sea tu nombre, respaldado por el poder del Espíritu de Dios. Aquí estamos hoy, Dios mío. Oh Señor, nos has traído hasta este último domingo de este año para darnos una palabra que nos ayude a enfocarnos en lo que es la iglesia tuya. Y oro hoy, Señor, para que tus palabras se graben en el corazón de tus hijos. Oh Señor,
porque podemos comenzar cada uno esta mañana a mirarse a la luz de esta iglesia del primer siglo. Cada creyente que está aquí puede examinarse y mirar si tiene estas características de esta iglesia. Creo que el Señor nos dejó una iglesia como ejemplo. ¿Cómo es que Él quiere ver su iglesia? Señor, sé tú nuevamente el Señor de nuestras vidas y toma las riendas de nuestros corazones hoy y levántanos, por favor. Levántanos con tu poder. Que una vez más el Espíritu de Dios se derrame con poder, se muestre con poder. Oh sí, Señor. Que cada creyente hoy sienta una gran necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Si estás cansado con la vida vacía, sin sentido, hoy pídele, Señor, que te llene con el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu, vivieron unas vidas emocionantes. Y la iglesia tiene que vivir una vida emocionante. Oh sí, una vida dinámica, con la vida del Espíritu en medio de ella. Y aquí estamos hoy, Señor, pidiendo que se derrame el poder de lo alto. Una vez más, ya tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero oramos, Señor, para que nos envistas de poder para cumplir el mandato al cual tú nos has llamado. Y oro hoy, Señor, para que la iglesia sea lo que tú quieres que sea. Espíritu de Dios, forma el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Yo sé que hay muchos aquí hoy sufriendo por causa de Cristo, porque quieren agradarle, porque quieren vivir para Él. Hay luchas, hay pruebas, hay dificultades. Y tengo una palabra de Dios para ti. No te canses. Sigue adelante. Dios está contigo para ayudarte. Y no vas a fracasar. No vas a fracasar. Vas a tener victoria grande de parte de Dios. Esta iglesia nunca va a fracasar. Aleluya. Gracias, Padre bendito, en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu Espíritu que está con nosotros hoy y siempre hasta el fin del mundo. Jesús lo dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nunca nos dejarás, nunca nos desampararás. Siempre estarás ahí, Jesús. Si algo nos garantizaste, es que estarías con nosotros siempre. Y hoy no es la excepción, Señor. Hoy estás aquí, Señor, con nosotros, ministrando nuestra vida. Hay algunas personas cansadas ya y necesitan nueva fuerza de parte del Señor. Recíbela, levanta tus manitos al cielo. Recibe nuevas fuerzas, recibe nuevo ánimo. Recibe el poder del Espíritu de Dios. Sigue adelante. Y aquel que estaba pensando volver atrás, hay alguien que estaba pensando volver al mundo, volver a su vida anterior. Señor te dice: no lo haga. Este es el momento de cobrar fuerza. ¡Ánimo! Echa para adelante, hijo, hija. Levántate en el nombre de Jesús. Dios está a favor tuyo, no en contra de ti. Aleluya. Te adoramos en este día, Jesús. Enviste de poder a la iglesia. Envístela, Señor. Que sucedan milagros. Los que están enfermos esta mañana, sánense en el nombre de Jesús. Enviamos palabra de salud. Salud a tu cuerpo en esta hora. Aleluya. Alaba el nombre del Señor. Recibe tu milagro. Puedes cantar conmigo esta mañana, decirle: Jesucristo es Rey. Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey.
Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida en el nombre de Cristo. Bendigo tu familia este día. Bendigo tus hijos, tu esposo, tu esposa. Oh, te bendigo en el nombre del Señor. Oh, sí. Una vez más, Jesucristo Rey. No te canses de confesar esto. Él fue exaltado a la diestra del Padre.